Para el abordaje de propuestas didácticas, para el abordaje pedagógico de las problemáticas ambientales y problemáticas hídricas en la provincia de La Pampa, un punto de partida puede ser la mirada interdisciplinaria, es decir, la mirada de las distintas disciplinas, sea de las ciencias sociales o de las ciencias naturales, es una mirada o una perspectiva enriquecedora que nos permite abordar desde distintos puntos de vista un determinado problema ambiental o en particular un problema hídrico. Dos cuestiones fundamentales que como docentes tenemos que trabajar con nuestros alumnos en las escuelas y en los colegios es abordar estos problemas desde la multidimensionalidad y la multiescalaridad. ¿Qué significa esto? Que si bien obviamente en este tipo de problemáticas puede ser fundamental la dimensión ambiental o la variable ambiental, no debemos dejar de lado otro tipo de dimensiones como por ejemplo la dimensión política, la dimensión económica productiva, la perspectiva de género, aquellos factores socioculturales, demográficos, hasta los aspectos legales y jurídicos que intervienen al momento de analizar estas problemáticas. Cuando aludimos a la multiescalaridad, estamos hablando de que no podemos ver solamente los impactos locales de determinado problema, sino que también tenemos que analizarlos en su contexto. Y cuando hablamos del contexto, por ejemplo, a escala nacional, tenemos que tener en cuenta cuál es, por ejemplo, la normativa que rige determinada actividad económica y productiva. Cuando hablamos de un contexto regional, por ejemplo, sudamericano, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el paradigma neoextractivo de explotación de esos recursos naturales. Y cuando hablamos de la escala global, tenemos que considerar que predomina una lógica del capital en la apropiación, en el manejo y control de los recursos naturales. Y para poder abordar desde esta perspectiva en el aula los problemas ambientales, tenemos que tener en cuenta una multiplicidad y una diversidad de recursos, que los docentes por lo general los tenemos, pero que no viene mal refrescarlos o que no viene mal compartir toda esa diversidad de recursos. Uno de esos recursos que nosotros de esta capacitación queremos ofrecerles a ustedes son las publicaciones que el Ministerio de Educación de la Nación en el año 2015 preparó para los tres niveles educativos, nivel inicial, nivel secundario y nivel primario, sobre educación y ambiente, teniendo en cuenta el programa ambiental, que es un eje transversal de la educación. Esas publicaciones del año 2015, que se puede acceder vía web, pero que nosotros se las vamos a ofrecer en la capacitación, tienen ideas, recursos, repositorios de materiales para abordar a través de secuencias o propuestas didácticas todo este tipo de problemáticas que habitualmente trabajamos con nuestros alumnos y nuestras alumnas en los distintos años de escolaridad. La perspectiva que tienen es una perspectiva crítica y analítica del paradigma de explotación de los recursos naturales que hoy por hoy rige en las relaciones sociales, que es un paradigma productivista o explotacionista de los recursos. También, por supuesto, nosotros como docentes debemos formarnos y tenemos que recurrir a toda una serie de artículos y de publicaciones de índole académica científica que nos permiten después hacer la transposición didáctica a nuestros alumnos de las distintas perspectivas y conceptos que otros autores desarrollan para trabajar estas problemáticas. Otro tipo de recursos muy importantes es, por ejemplo, todo lo audiovisual que nos permiten las nuevas tecnologías, como por ejemplo las fotografías, los videos documentales. Si, por ejemplo, estamos trabajando la problemática hídrica en La Pampa, tenemos, por ejemplo, videodocumentales como Crónicas de un río robado, Atuel, el lamento de un río y tantas otras que nos pueden ser de mucha utilidad. Desde el punto de vista del abordaje desde el arte, tenemos por ejemplo todos los que son las obras pictóricas o las obras literarias de autores pampeanos. Tenemos por ejemplo también el cancionero de los ríos pampeanos para el abordaje desde la disciplina de la música y secuencias didácticas que podemos encontrar en el sitio del Ministerio de Educación, Recursos Educativos Pampeanos. La Fundación Chailebú, la FUCHAD, también tiene un repositorio muy amplio de materiales y recursos a los cuales acudir para trabajar en las aulas, como son, por ejemplo, artículos periodísticos de distintos medios locales y nacionales, artículos de opinión, editoriales y también la opinión de los propios integrantes de la Fundación. Lo importante aquí es, digamos, no solamente animarse
a abordar estos conceptos en el trabajo áulico habitual, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino intentar ampliar las fronteras y la barrera de las aulas para, por ejemplo, trabajar con nuestros alumnos y nuestras alumnas en cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la higiene, que tiene que ver con la concientización ambiental, del cuidado de los espacios comunes en el aula, de, por ejemplo, poder llevar adelante un acercamiento de las escuelas y los colegios con el barrio, con la comunidad, con el pueblo, a través, por ejemplo, de poner en producción una huerta comunitaria, una huerta escolar. Por ejemplo, también trabajando la cuestión comportamental de los chicos, pudiendo, por ejemplo, hacer una separación de residuos sólidos, sean orgánicos o sean inorgánicos, y generar de ese modo una educación, una conciencia ambiental que después eso se puede traducir en el cotidiano, en la comunidad en la que cada uno de nosotros habitamos. También es importante ofrecerles herramientas teóricas y metodológicas a los docentes para que tengan una nueva forma de abordaje de estos problemas y que no sea meramente la forma tradicional. Una de ellas es, por ejemplo, lo que propone la ecología política. La ecología política es un campo del conocimiento, un campo de problematización que ya tiene un desarrollo en las últimas décadas, sobre todo hay un desarrollo intelectual latinoamericano muy importante, es decir, pensar nuestros propios problemas hídricos, nuestros propios problemas ambientales desde nuestra mirada, y no con los lentes o la lectura teórica metodológica de, por ejemplo, el mundo anglosajón o paradigmas que se desarrollan en otras áreas. El principal aporte de la ecología política es analizar el rol de los distintos sujetos sociales, analizar las relaciones de poder en el manejo y en el vínculo con los recursos naturales, haciendo de algún modo un análisis o focalizando en cómo determinados sectores políticos y económicos acaparan o se apropian de determinados recursos naturales en detrimento de otros sectores que se hallan vulnerados y por lo tanto no pueden acceder a esos recursos. Esos sectores por lo general son comunidades rurales, son los sectores más debilitados en la comunidad por cuestiones hasta inclusive culturales y filosóficas, como pueden ser los niños, las niñas, las mujeres, los ancianos, los pueblos indígenas y demás que se hallan vulnerados de sus derechos. Por ejemplo, del derecho al agua, que sabemos que el derecho al agua está declarado por Naciones Unidas como un derecho esencial. Es un derecho particular o particularísimo porque implica el derecho a la vida. Entonces, el derecho humano al agua, el derecho a la tierra, el derecho a poder elegir qué producir para alimentarse, por ejemplo, hablamos de un concepto como la soberanía alimentaria, todos esos son abordajes que realiza la ecología política. Esa apropiación obviamente genera, como decíamos, desposesión y despojo en determinados sectores y nosotros como docentes de algún modo tenemos la obligación, pero también el compromiso de trabajarlo con nuestros estudiantes y evidenciar esos desequilibrios y evidenciar esas desigualdades que se manifiestan en los territorios. Por supuesto, cuando pensamos, por ejemplo, en las problemáticas hídricas en la provincia de La Pampa, los procesos de acaparamiento o apropiación de las aguas, por ejemplo, del río Atuel, del río Salado, y lo que puede llegar a suceder con el río Colorado, de llevarse adelante la ejecución de la obra de Portezuelo del Viento, la ecología política nos da herramientas para poder abordar todas esas temáticas. Por último, quería mencionar un concepto muy importante que también se está trabajando mucho en los últimos tiempos, que es el concepto de huella hídrica. Huella hídrica es un concepto muy amplio, es un indicador que se utiliza en muchos estudios, por ejemplo, de sustentabilidad, en muchos estudios medioambientales, que intenta de algún modo reflejar cuál es el volumen total de agua dulce que se utiliza para, por ejemplo, producir un determinado o fabricar un determinado bien o producir una determinada materia prima. Esa cantidad o ese volumen de agua dulce utilizado no es solamente, por ejemplo, que se utiliza de manera directa, como decíamos, sino también de manera indirecta. Puede ser, por ejemplo, el agua que se contamina en la producción de un bien, el agua evaporada, el agua que después va a ser de reuso. Entonces es, digamos, un indicador importante como para generar conciencia
en nuestros estudiantes sobre el uso que se le hace a un bien tan preciado como es el agua dulce. Podríamos preguntarnos, o yo podría preguntarles a ustedes, ¿saben qué cantidad de agua se necesita, por ejemplo, para producir 1 kilo de carne? Bueno, se necesitan 13.000 litros de agua. Y para producir, por ejemplo, 1 kilo de pollo o 1 kilo de arroz, alrededor de 3.000 litros de agua. Y así podríamos seguir con ejemplos. Una remera, por ejemplo, necesita 2.700 litros de agua. Entonces, tenemos que tener, y tenemos, digamos, el compromiso como docentes de generar conciencia en nuestros alumnos sobre el impacto que las sociedades o las comunidades tienen en la producción de bienes y servicios, y sobre todo poner en discusión esos temas para discutir en síntesis cuál es el modelo de consumo que se está llevando a cabo a nivel mundial.